Y en este último segmento de Prohibido Olvidar, vamos a tener con nosotros, a través de todas las redes sociales, a una politóloga, analista política, escritora y columnista, profesora. En el año 2007 además integró parte de la Comisión de Representación de la Sociedad Civil encargada de asesorar a la oposición política en las reuniones con el gobierno nacional en República Dominicana. Estamos hablando de Colette Capriles. Bienvenida, Colette, a Prohibido Olvidar, y quisiéramos en principio que nos caracterices un poco cómo es la situación de posible reanudación de las negociaciones en México en medio de un conflicto armado como el que representa el conflicto de invasión de parte de Rusia a Ucrania, y cuáles son los intereses que sopesan en este momento en la reactivación de este proceso de negociación. Bueno, lo primero que hay que ver es que, aparte de la coyuntura de la invasión armada que está teniendo lugar, esta circunstancia en la que estamos ahora, en la cual pareciera que se reanudan o se pueden reanudar las conversaciones, la negociación doméstica, nuestra, interna, hay que verla también en relación a otros factores que han tenido lugar, a otros eventos que han tenido lugar, quizás no tan a la vista del público, pero el caso es que la guerra, la invasión, precipitó o aceleró unos procesos que estaban en curso de una manera, como digo, muy discreta. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Tenemos que se abre una puerta, porque eso no es más que eso, una apertura que hay que evaluar cómo sigue, una puerta que conecta, un canal de conexión entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Biden. Es decir, una relación bilateral que durante todo el año pasado ha sido objeto vamos a decirlo, de una insistencia, de un trabajo muy paciente, sobre todo de parte del gobierno de Maduro, porque en definitiva, y esto es una premisa que el gobierno de Maduro tiene, ¿no? Que en definitiva lo que pasa en Venezuela va a depender de las relaciones que Estados Unidos establezca con este país, pues con nosotros y en particular con el gobierno de Maduro. Entonces, digamos, si recordamos, el proceso de negociación en México no avanzó mucho y se detuvo por circunstancias que son, yo diría que espurias, ¿no? Porque realmente lo que yo creo que detuvo el proceso de México fue que no se podía avanzar mucho en la agenda planteada, que no estaba, por cierto, muy clara, eran apenas unos enunciados muy generales. No se pudo avanzar mucho en eso porque en el gobierno de Maduro no percibían una disposición de Estados Unidos a contribuir con una oferta creíble de levantamiento de sanciones y de normalización de las relaciones, ¿no? Entonces el conflicto bélico lo que está es precipitando un proceso que estaba por un lado detenido, que es el proceso de México, pero también aceleró entonces el valor que tenían los contactos que se estaban haciendo bilateralmente. Y en este momento entonces tenemos una situación en la que hay una especie de gran canal, o un canal central, vamos a decirlo así, que tiene que ver con esta relación bilateral entre los gobiernos y su expresión, una expresión, digamos, menor, vamos a decirlo así, que tiene que ver con lo que se podría discutir en México. Es decir, a mi modo de ver, México se subordina, digamos, las negociaciones de México se van a subordinar a esta relación bilateral y a lo que se pueda negociar allí, o por lo menos las condiciones que se puedan negociar allí, ¿no? Entonces eso, mi evaluación, digamos, de ese proceso es que sí prospera,
el gran, vamos a decirlo, el gran problema que se le plantea, digamos, a la sociedad venezolana va a ser precisamente que las decisiones no la van a tomar solamente los venezolanos, sino que en definitiva lo que pueda negociarse en México, lo que pueda negociarse incluso en otras instancias que no son en México, que ocurren, porque hay una serie de planos en los que se está negociando y un ejemplo de eso tiene que ver, por ejemplo, con la designación de los magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Pues todos esos planos de negociación quedan, como dije antes, subordinados y quedan debilitados los actores también allí, en particular los actores de la oposición. Quedan debilitados en cuanto a su posición actual, pero evidentemente pudieran, a mi modo de ver, esto ofrece una enorme oportunidad para avanzar efectivamente en negociaciones serias, profundas y que reflejen cambios, ¿no? Entonces creo que en verdad lo que ha ocurrido con el conflicto con la invasión que Rusia está llevando a cabo en Ucrania es que acelera un proceso que estaba como detenido. Y eso no puede ser, eso para mí, repito, es una oportunidad importante que hay que saber aprovechar y que ojalá podamos tener dentro del liderazgo, tanto del gobierno como de la oposición, una noción clara de qué es lo que se puede avanzar en el proyecto de reinstitucionalización del país, dadas estas nuevas condiciones, ¿no? Colette, en medio de este conflicto armado, ¿por qué Estados Unidos se voltea y genera un nuevo interés por parte de la reactivación de procesos de negociación con Venezuela y además interviene de manera directa en el proceso de negociación sin la mediación previa del gobierno interino como había hecho en otros momentos? Y parte de este proceso de negociación es la reactivación de esas conversaciones en México, que en algún momento percibimos que eran como unas conversaciones bastante estériles. Bueno, justamente lo que podemos concluir es que hay un sentido de urgencia que no lo había antes de la invasión. Y esta urgencia tiene dos planos que no se deben confundir. Es una urgencia que viene también de una percepción de que el proceso venezolano podía extenderse indefinidamente. Digamos, no se había avanzado en términos de la negociación, no se había avanzado en comunicar unos objetivos políticos, etcétera, ¿no? de cómo podía reconfigurarse, digamos, el conflicto político en Venezuela, sino que había como una especie de gran inercia. Y el tiempo jugaba y juega a favor del gobierno de Maduro, de modo que las sanciones también, incluso todo el sistema de sanciones que está en práctica en este momento, también iban perdiendo un valor de negociación, porque desde 2017 el gobierno de Maduro ha sabido circunnavegar estas sanciones, construir unos flujos económicos independientes y, digamos, invulnerables de cierta manera a las sanciones, y por lo tanto la capacidad negociadora de esas sanciones también o el valor de negociación de esas sanciones ha ido disminuyendo en el tiempo, ¿no? Entonces, frente a la coyuntura que implica la invasión de Rusia, pues se le presenta a la administración Biden, al gobierno de Estados Unidos, una coyuntura de urgencia en la que tiene no solamente que actuar para, digamos, no diría controlar, pero en todo caso influir en los mercados petroleros, porque el petróleo va a ser en esta guerra un elemento esencial, puesto que con ello se pretende castigar a Rusia con creo que hoy mismo se están publicitando pues las sanciones
estadounidenses para el ámbito energético ruso, sin hablar de las financieras, etcétera. De modo que eso afecta, digamos, el petróleo empieza de nuevo a ser un espacio en el cual Estados Unidos tiene intereses en que los mercados se diversifiquen, o más bien los proveedores se diversifiquen, para que el perjuicio mundial por las sanciones a Rusia no sea tan alto, ¿no? Eso por una parte, pero también geopolíticamente, y eso hay que considerar que esta invasión de Rusia a Ucrania, para mí tiene varios objetivos, pero el principal, y quizás menos visible, es la reconfiguración geopolítica. Es decir, toda una serie de cambios geopolíticos que se han venido diseñando, ocurriendo, están siendo ahora develados. Es decir, esta guerra va a terminar con una reconfiguración geopolítica muy importante, y en particular con respecto al papel europeo en ese juego de potencias, ¿no? Entonces hay por lo menos dos elementos esenciales de mucha urgencia para el gobierno estadounidense, que tiene que ver con, ya lo dije, pues con los mercados petroleros por una parte, para disminuir el impacto de las sanciones a Rusia, y por otra parte también recobrar iniciativas geopolíticas y recobrar también sus capacidades diplomáticas y sus capacidades de influencia en América Latina. Yo creo que ahí también los estadounidenses se están adelantando a una configuración regional que va a ir cambiando a lo largo de este año, y que además se corresponde también con esos otros grandes reconfiguraciones geopolíticas, ¿no? Entonces, creo que es muy oportuno, digamos, el gobierno de Biden toma una oportunidad que me parece a mí muy valorable, ¿no? Para adelantar con muchísimo más decisión y voluntad cambios en su relación con América Latina y con Venezuela, pues, ¿no? Colec, ¿es posible que en medio de este conflicto entonces que se genera producto del interés de Estados Unidos en la reactivación de la producción petrolera y convertir a Venezuela en un surtidor seguro de petróleo para los Estados Unidos, haya la posibilidad de que estos procesos de negociación que antes no han dado ningún tipo de resultado concreto, ahora sí puedan generar algún tipo de resultado concreto? Es producto de la presión, del interés de los Estados Unidos de tener un surtidor seguro de petróleo, que puede impulsar el hecho de que haya algún tipo, ahora sí, de convenimientos concretos que se puedan realizar y aplicar en Venezuela para el restablecimiento de la democracia en el país. Bueno, yo pienso que el punto de Estados Unidos no es que Venezuela se convierta en un suplidor de petróleo para Estados Unidos, porque realmente lo que importaba a Estados Unidos de Rusia es muy poco, ¿no? Y incluso lo que puede exportar Venezuela para Estados Unidos no es tampoco demasiado. Lo que sí está buscando es que Venezuela pueda de nuevo ser un actor dentro del mercado global de los hidrocarburos en general. Y probablemente además ahí haya también elementos que tienen que ver con el uso de refinerías, en fin, con una cantidad de accesos que van a mejorar la competitividad del petróleo venezolano, pero para todos los mercados, no para el mercado estadounidense únicamente. Eso es importante. Ahora, evidentemente, lo que está planteado es que eso se logre, o eso sea posible, si hay efectivamente dentro del gobierno de Maduro la voluntad de conceder reformas y rutas para la reinstitucionalización, para que para reencuadrar el conflicto político dentro de las instituciones, y por lo tanto crear una ruta hacia la alternabilidad política y hacia las garantías políticas. Evidentemente eso está
sobre la mesa, pero precisamente, y ahí es donde yo me hago una pregunta, precisamente esa ruta que tiene que ser muy específica, porque la lista de sanciones es muy específica y el conjunto de sanciones tiene impactos distintos en todo esto, pues esas sanciones no se pueden ni levantar ni licenciar, como parece ser la oferta de Estados Unidos, si no hay una ruta muy clara que haga corresponder al levantamiento de las sanciones los logros o los avances que la sociedad venezolana necesita para transitar ese camino de recuperación de las instituciones democráticas, pues, ¿no? Entonces, quizás eso nos estamos adelantando porque lo que hay hasta ahora es una conversación muy preliminar en donde las dos partes, entiendo yo, es decir, el gobierno de Maduro y el gobierno de Biden, pues plantearon sus desideratum, vamos a decirlo así, o sus desideratas, debería decirse. Pero eso tiene que ser concretado en una ruta en la cual, como digo, se establezcan equivalencias entre las licencias que se otorguen para el petróleo venezolano o para el sistema financiero de Venezuela, para la reinserción de Venezuela en estos mercados, y con justamente una serie de avances y de demandas que hay que formular de una manera sumamente precisa, ordenada y progresiva, ¿no? Entonces yo me pregunto de nuevo dónde está ese plan, dónde está esa articulación, dónde están esos consensos necesarios para que ya sea en la Mesa de México o fuera de ella, esa agenda de avances hacia la reinstitucionalización democrática, pues sea consensuada y sea aceptable para todos, pues para el gobierno de Maduro, para la oposición y para la sociedad venezolana. Entonces creo que ahí hay unas dificultades importantes que nos hacen ver que el proceso tampoco va a funcionar de una manera tan rápida como lo necesita el país. Para finalizar, Cole, muchísimas gracias además por tu intervención en nuestro programa. ¿Cuál es el futuro que depara entonces para Venezuela en medio de este conflicto geoestratégico, en el marco de este proceso de negociación? ¿Cómo queda Juan Guaidó en todo este proceso de negociación? Especialmente en la búsqueda, sí, de una reactivación de unas conversaciones en México, pero que ya previamente han tenido una negociación directa por parte de los Estados Unidos, cosa que había, por cierto, solicitado en algún momento el gobierno de Maduro, de que no quería conversar, como él lo denomina, con los títeres, sino con los titireteros. Bueno, es que precisamente el impacto de esta reanudación, como digo, preliminar, tímida, que no sabemos a dónde va a llevar, de las relaciones directas bilaterales entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela, implican una reconfiguración de no solo las relaciones de la oposición en términos internacionales con sus aliados o socios, sino que también, pues, yo creo que revelan que el liderazgo de la oposición, en el cual incluyo a Juan Guaidó, ha perdido de alguna manera una oportunidad de trabajar en una agenda para la negociación que sea lo suficientemente sólida, consensuada, como para en esta coyuntura aprovechar la oportunidad que se abre por condiciones externas, ciertamente, y a hacer avanzar esa agenda, ¿no? Yo creo que parte de la presión que el gobierno de Estados Unidos puede haber sentido para dar este paso tenía mucho que ver con el hecho de que la delegación de la oposición y en general la oposición venezolana no estaba siendo suficientemente activa, vamos a decirlo así, en sus propuestas para hacer adelantar la negociación y para construir verdaderamente la alternativa, las alternativas para la agenda de esa negociación, ¿no? No quiere decir que no haya muchos elementos ya avanzados en términos conceptuales y de lo que debería ocurrir
con la negociación, pero no hay un plan en el que verdaderamente digamos, hubiera servido, digamos, para adelantar el proceso de negociación, incluso si no hubiera habido, digamos, incluso suspendiendo pues la Mesa de México, las negociaciones podían seguir y podían continuarse y podían trabajarse y podía adelantarse. Yo creo que hubo, como digo, mucha urgencia de parte del gobierno de Estados Unidos, y también pues eso trae consecuencias evidentemente, no solo en las relaciones entre la oposición, entre Juan Guaidó y la administración Biden, sino que trae consecuencias en general acerca de cómo, digamos, cómo va a proceder el liderazgo de la oposición en Venezuela para construirse verdaderamente como un interlocutor con demandas representativas de toda la sociedad en este nuevo proceso que se abre, ¿no? Y en esta nueva coyuntura que no va a ser tan coyuntural, porque independientemente de que la guerra sea corta o larga, pues ya hay unos cambios estructurales en las relaciones geopolíticas, y ya hay unas señales, como dije antes, de que Estados Unidos quiere resolver, al menos en el campo hemisférico, sus relaciones con Venezuela, ¿no? Y eso, entonces, bueno, da la impresión de que es como un tren que ya partió y que la oposición venezolana tiene que ver cómo se monta en ese tren y cómo lo habita, ¿no? Muchísimas gracias, Cole, por participar con nosotros el día de hoy en Prohibido Olvidar. Será, por supuesto, con ustedes hasta el próximo jueves, que vamos a analizar el tema en profundidad de el medio petro, el aumento del salario en el sector público y todas las movilizaciones y protestas que se están haciendo por parte de jubilados, pensionados y todos los trabajadores por las exigencias de unas mejores condiciones laborales. Así que Prohibido Olvidar sigue este jueves también a las 5 de la tarde por todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Prohibido olvidar.